pero traté de rescatar todos los artículos Importante. más importantes que para mí fueron, pues, porque sí está algo extenso el formato. Lo que leíste fue el que mandé por WhatsApp. El que puse en el Classroom. En el Classroom. Ok, sí, sí, sí. Ese es del libro. Es del libro. Y sí, sí, pero sí, a ese me refiero. Sí, eso que se lo resumí, son muchas páginas y sí, está bien resumidito. Yo me tocó leer el libro completo. Bueno, ¿El toda origen la... de la educación, maestra? Sí. Es que está súper larguísimo, entonces sí, como me dijo Luis, no Muy vamos a interesante, la verdad, maestra. Sí, cómo va hablando y cómo nos damos cuenta de todo, cómo era la educación, ¿no? O sea, la desorganización que había y ahorita nos vamos a dar cuenta si estamos igual, estamos mejor, o sea, qué tanto hemos evolucionado en esa parte de cómo nos lo cuentan en el libro. Pero está muy interesante. A ver, Luis, Frías, tú que traes el libro y que ya vas un poquito aventajado, ¿qué opinas al respecto de lo que has leído? ¿Qué opinión tienes? Voy. No, digo que muy interesante, había cosas que no sabía, por ejemplo, a ver, déjame acuerdo. Creo que se lo mandé, pero... No encuentro mi apunte. Porque yo, por ejemplo, algo de lo que no sabía, por ejemplo, lo de la ley que da Morelos a conocer y que hay... Eso es justamente esa es la que iba a comentarle. Pensé que sí había, ¿cómo se dice? Ya que dice que con su muerte no se realizó, entró, pues, no entró en vigor porque lo capturan y lo fusilan, pues, entonces no entró en vigor esa ley prácticamente. Eso es lo que no conocía. Yo también, porque en la escuela te lo enseñan, pues, pero no te dicen, no entró en vigor, no nada. Pues muchas cosas de ahorita de lo que estamos leyendo, no, o sea, por ejemplo, a nosotros nos lo enseñan, que fue a partir de 1921, cuando se crea la SEP, y de ahí como que empieza la historia, pero fíjense, o sea, tiene una historia detrás antes de 1921, estamos parados en 1800, ¿qué? 1867 más o menos, o sea, estamos varios añitos atrás. Entonces, yo cuando estaba leyendo eso dije, ándale, pues qué padre, pero yo no conocía de esto. Y ya más adelante, cuando sigo leyendo, que dice de que no entró a vigor porque lo fusilan, entonces digo, pero bueno, ya agarraron como ciertas ideas de lo que él proponía, porque era educación para niños, para mujeres, o sea, pues la educación para todos, y en ese tiempo pues no entró. Claro que no entró en vigor porque pues no les convenía, ¿no? Y luego si se fijan, no lo mencionaban como educación, sino que era instrucción. Creo que en pocas palabras, pues nos querían adoctrinar, ¿no? Nos querían domesticar a su forma. ¿Qué más? Sí, a la forma de la iglesia prácticamente, los quería tener controlados. Así es. Sí, a su conveniencia. A sus intereses. Sí, y ahí en ese tiempo era cuando la iglesia pues más poder tenía tanto en el gobierno como en la educación. Entonces estaba como muy metida en ese asunto, ¿no? ¿Qué más podemos rescatar de la lectura? En la parte de la intervención, creo que era intervención francesa, fue este hombre, ¿cómo se llama? Maximiliano de Habsburgo. Sí, Maximiliano, que pues él fue quien impuso la política, ¿no? De la ley, ahí no recuerdo, instrucción política o algo así, era una ley, no sabía. Sí. Y pues él entra en conflicto también con esas fuerzas francesas por los modelos educativos que estaban llevándose a cabo en ese momento. Porque eran
¿cómo decirlo? Como objetivos o aspiraciones diferentes, pues, que tenían entre ellos dos. Eso sí me resultó bastante interesante, ¿no? Sí. Porque uno tenía una propuesta y el otro tenía otra, entonces esa era como que a quién le vamos, a quién lo vamos a apoyar, o cómo. Ajá. Qué interesante esa lectura. Sí, Maximiliano traía muchas muy buenas ideas, por eso lo fusilan también. Él, recordemos que viene de España, entonces claro que su visión era muy diferente a la que tenían aquí algunos, pues, o por lo menos el gobierno, ¿no? Y no se diga, pues, el pueblo, que la mayoría era indígena. Entonces, traía muchas buenas ideas, muchas propuestas, pero, pues, me lo matan. Sí, Luis. Bueno, Maximiliano, pues es que en ese tiempo, maestra, pasó todo eso desorden, porque pues él venía a impartir una monarquía. Ah, Él sí, era rey, y en sí. México no era bien visto una monarquía, Sí, es ¿verdad? lo Y que querían librarse de la monarquía, ¿no? no, él quería la monarquía. Querían implantar Francia una monarquía en México, entonces no fue bien visto y por eso lo destierran y lo fusilan al final de cuentas, ¿verdad? Porque sí duró algunos años de monarca, pero en México nunca ha habido monarquía, siempre ha sido democrático, republicano, y por eso no fue bien visto por toda la gente, porque no queríamos reyes aquí en México. Y Es luego que, Pues a aparte, lo porque mejor, venían de es otro que país. acabamos de tener la independencia, entonces se dan cuenta que estamos cayendo otra vez en lo mismo, a la monarquía. Ujú. Teníamos reyes, teníamos el virreinato, pasa la independencia y se nos da, pues, y luego traen a Maximiliano porque tenía muchas ideas y no tenían como orden en el gobierno, y lo traen, pero empiezan a caer a lo mismo, a una monarquía, y era lo que no querían. Pero por eso lo quitan, pues lo fusilan. Pero él traía muchas muy buenas ideas y traía muchas cosas muy buenas, pero pues todo es político, ¿no? Y conveniencia, entonces por la conveniencia y todo, pues lo matan. Dice que por órdenes de Juárez, pero luego también hay como la historia es muy revuelta de repente, entonces dicen que no fue así porque entre los chismes de la historia cuentan que Juárez pues era masón y Maximiliano era masón, entonces él no podía como dar esa orden, era como traicionar un poquito pues a la hermandad. Entonces, pero pues así no lo dicen, ¿no? ¿Sí, Luis? Además, recordemos que Juárez fue justamente al último y final, como era masón, y fue al final fue el que traicionó a la iglesia, ¿no? Sí. Fue el que separó la religión de la política. Uh-huh. Entonces, como era masón, practicaba la masonería al pie de la letra, al final de cuentas fue odiado y repudiado por la iglesia, pero fue el que se encargó de separar estos poderes, ¿no? Sí. El clero de la religión. Está muy interesante todo eso. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque viene un poquito de esto y vamos a hablar de eso, ¿no? De cuando ya se separa el gobierno o el estado de la iglesia y ahí viene otra lucha, otra guerra, una guerra civil dentro del país fue una de las más violentas, o sea, aparte de la independencia y de la revolución, pues igual hubo como guerrillas durante todo ese tiempo, pero de las más violentas también fue esa, ¿no? O sea, de las más importantes pues son esas, la revolución, la independencia y la guerra de los 3 años o la guerra de los cristeros. Entonces, que al final pues termina la iglesia por ceder de cierta manera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, de la guerra de los 3 años y algo más que quieran mencionar. pues yo siento que debieron de tomar más en cuenta, ¿no? Las ideas que traía Maximiliano, porque también una parte de la lectura decía que ¿cómo decirlo? Los métodos de educación que tenían en ese momento eran anticuados, pues, o sea, era lo mismo, repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces siento yo que eso pues no les beneficiaba como pueblo, el pueblo mexicano no les beneficiaba nada porque seguían en lo mismo ahí, no progresaban pues, eso, pero Sí, pues o sea, que meter algo más de que fuera matemáticas y español, ¿no? Que querían un poquito más. sí, quería más trabajar más pues con ellos.
Ajá, muy bien. Luis. También me encontré de esto de que Maximiliano reglamentó un documento muy extenso con 172 artículos. Esto sucedió el 27 de diciembre del 1865, pero solo tuvo, ¿cómo diré? Vigencia para el ejército, bueno, para la población que era controlada por el ejército de que él, ¿cuál era el francés? O sea, nada más era para cierta población, no era para todos. Entonces no era tan bueno, tan progresivo. justa, tan buena, pues. Ajá. Sí, es que él traía todas las ideas de, pues, de su nación, ¿no? O sea, Sí, pero nada más para quería, cierta población. ajá, No era para todos también. no era tan justo. Muy bien. No. Y rescatando un poquito también de lo que vimos la semana pasada, recuerden que vimos lo que era la ley general, no la vigente, sino la que con la que se trabajaba antes del 2019. Vamos, Luis, ¿quieres decir algo? Ok. Recapitulando, pues ya nos damos cuenta de los capítulos que venían, los planes y programas, cómo se distribuye un poquito la SEP. Los últimos comentarios que estábamos comentando ahí en la clase era pues toda la organización que tiene la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y cómo pide o cuándo, y por ejemplo este artículo le tocó el capítulo a esta Ana María, ¿no? De que eran muchos requisitos que le ponían a las escuelas privadas y no tanto a las públicas, ¿no? O sea, ahí miden centímetro por centímetro para los niños, muchas como tipo restricciones, ¿no? Para las escuelas privadas. Y en las escuelas públicas, pues vemos que no son las mismas, ¿no? Ahí también existe cierta injusticia. Les decía que íbamos a revisar también ya la ley general, ya la actual. Ahorita, si nos alcanza el tiempo, me voy, aunque sea para que lo vean, que ya viene un poquito más larga, que se cambian algunos capítulos. Desde ahí ya nos vamos a dar cuenta todo el cambio que existe. Y igual para analizarlo en la semana, para comentar ya las diferencias que existen entre la ley general vigente y la nueva, la ley con la que estábamos trabajando. Bien, a ver, déjenme les presento. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito del Estado, la población y la religión, y nada más para cerrar los comentarios que hacíamos la semana pasada. Aquí les puse cómo se divide o las subsecretarías en las que se divide la Secretaría de Educación Pública. Ay, es que se me cambió. Ahí está. Tenemos la Subsecretaría de Educación Básica, pues que es toda la básica, la inicial, la preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, la educación especial e indígena, ¿no? Ellos se encargan de regir, pues, o estar a tanto de dar a conocer el plan y programa de estudios, o estar en esta como frecuencia, ¿no? Con ellos, estar al pendiente de lo que se está haciendo y estar pues monitoreando. Luego tenemos la Subsecretaría de Educación Media Superior, que pues se encarga de todo lo que es el bachillerato, todos los niveles que concuerden con por ejemplo, las carreras técnicas con bachillerato, los tecnológicos, como el CETIS, el CEBETIS, DGETI, que es una subsecretaría apegada a este lineamiento, que aquí no, por ejemplo, aquí no lo menciona, pero es parte de Subsecretaría de Educación Superior, que se encargan de los planes y programas de todo lo que es universidad, las licenciaturas, posgrados, becas, instituciones de educación superior. Y tenemos también la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, que organiza un sistema de planeación y evaluación. A ver, eso lo quito porque no queremos ver. Ahí está. Ok, entonces, como decíamos, no, es que aquí hay una secretaría, aquí hay otra, aquí, bueno, subsecretarías, y por eso tienen toda esta organización, y por eso, pues, hay tanta
tanta, a lo mejor a la vez como tanta revoltura, ¿no? Entonces no hay tanta organización, ahorita lo vamos a ver y lo vamos a comentar. Rescatando ya lo que platicábamos hace unos momentos, ay, esto se me mueve mucho. Pues, como lo comentaban ustedes ahorita al principio, ¿no? Hablando o parándonos dentro de este siglo XIX, o un poquito más atrás, desde el siglo XVIII, pues la iglesia tiene mucho que ver con las decisiones dentro de la política y la educación. Ahorita comentábamos que, por ejemplo, muchos conocemos la historia desde que ponen o de la creación de la Secretaría, ¿no? Que fue en 1921, pero un poquito más atrás a veces no conocemos tanto. Y aquí, por ejemplo, con las lecturas y con el libro nos estamos dando cuenta que hay un trasfondo, ¿no? O sea, sí había una educación antes, ¿no? De que existiera la Secretaría de Educación Pública y, por ejemplo, y lo mencionábamos ahorita, ¿no? No se le llamaba educación, se le llamaba instrucción y también iba como muy ligada, por ejemplo, tanto a lo religioso y a lo patriótico, ¿no? Querían que su gente fuera como muy patriótica, sobre todo en ese tiempo que estaban como, había como muchas guerrillas o venían saliendo de la independencia y todo esto, pues querían que la gente pues se formara, ¿no? Que amara su patria para que la defendiera, porque pues era la necesidad de ese momento. Entonces, podemos hablar que pues la mayoría de la población era religiosa en esos tiempos. Todavía a mediados o las primeras décadas del siglo XXI nos menciona aquí que todavía había como muchas familias o muchas personas muy arraigadas a la religión. Creo yo, en mi punto personal, por ejemplo, ahorita parados ya en esta actualidad, creo que ahorita ya no hay tanto arraigo hacia la religión, pero sigue siendo importante, ¿no? Dentro de la sociedad o para muchas personas sigue siendo una parte importante, ¿no? Ya sea por la moralidad, por las reglas sociales, que todavía hay personas que para ellas son importantes, ¿no? Una religión. Ahora, aquí pues la mayoría eran católicos. Ahorita hoy en día también podemos ver que existen más religiones y que pues ya no se juzga como antes, ¿no? De cómo de que eres judío, cómo que eres cristiano o eres esto, lo otro. Entonces ya es como ya más esa libertad y sin prejuicios, ¿no? Como anteriormente. Leslie, ¿me podrías ayudar a leer este cuadrito azul, por favor? ¿Cuál, perdón, maestra? Este azulito. ¿Sí lo alcanzas a ver? Pero, Sí. pero no lo... ¿No lo alcanzas a ver? A ver. No se ve, ya. Ah, ya, ahora. Ahí Le sí. falta como verla. Ahí está. Ahí está. Dice, la pluralidad religiosa forma parte innegable de nuestro país desde finales del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI. El proceso de secularización de la sociedad mexicana lo ha permitido y favorecido. Actualmente, los ciudadanos cuentan con más opciones para elegir una fe determinada o abstenerse de ella. Entonces ahorita ya hay como más libertad respecto a este tema, ¿no? Ya no es que el pueblo sea tan religioso como se era anteriormente. Ya ahorita ya es como que lo van soltando también las personas o las familias que eran tan arraigadas a lo que era la religión católica, ya poco a poco como que de cierta manera se relajan, ¿no? O sea, sí había muchas reglas que tenía que seguir según la iglesia lo demandaba. Entonces, sí había también, pues de cierta manera como cierto fanatismo, no sé, a ver, ¿ustedes qué opinan al respecto? Pues yo creo que sí, porque cuando se declaró cristiano, este hombre, ¿cómo se llama? ¿Quién era? Constantino, Venustiano, no sé quién fue. Pues la Iglesia Católica empezó a imponer, ¿no?, su religión. Entonces no había libertad de expresión en religiones. Era una sola y
incluso llegaban a matar a las personas que no iban con esa fe, pues con la misma fe. Entonces, ya ahora tenemos la libertad de o estar en una iglesia o no. El libre albedrío, pues, ¿no? Ajá, así es, muy bien. Ana María, ¿querías participar? Sí, maestra. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues seguimos con un alto grado de intervención y de aportaciones por parte de la iglesia hacia el área política y el área social. Eso es innegable, sigue siendo un vínculo muy fuerte entre la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que sí ha bajado muchísimo, pues el hecho del fanatismo ha bajado, pero continuamos con un alto grado. Lo vimos ahora en la llevada de la Virgen. Otra vez fue muy grande la afluencia de gente, fue enorme la participación que hubo. Claro, no se compara con hace años, ¿verdad? Que era pues cuadras y cuadras y cuadras y cuadras, ahora sí que kilómetros de gente para llevar a la Virgen a Zapopan. Seguimos un poquito, claro, ya con un cambio un poquito fuerte también y que poco a poco yo creo que va a ir despegando más. Sí, sí. Todavía hay muchas familias, sobre todo yo creo que en poblaciones rurales es donde más hay como más arraigo, ¿no? Sí. Sí, maestra, sí seguimos con ese arraigo. Afortunadamente la educación, la preparación de la gente, pues es diferente en este siglo XXI. Eso es lo que ha abierto más la puerta a que las personas tomen las decisiones de a qué religión pertenecen, qué hacen. Saben perfectamente que pues hoy en día ya no nos van a crucificar, no van no vamos a ser tan señalados como en el siglo XVIII. 19, ajá. Todavía en el 19, ¿verdad? Que era todavía más apegado a eso. Pero sí, definitivamente vamos por buen camino, creo yo. Sí, así es, muy bien. Luis, Bueno, ¿no? ¿Quién había levantado la mano? Yo, maestra, lo que Ale. pasa es que hace una semana, creo, semana y media, no sé bien, fue, no sé qué hubo, pero fue un evento de una virgen que la pasean por ahí en el mercado de abastos. Ese día, pues yo me enteré porque pues mi esposo estaba trabajando y salió temprano. Y yo dije, ¿qué por qué tan temprano vienes a la casa? ¿No? Y me dice, no, es que tienen un festejo ahí en el mercado, pues todos cierran temprano, algunos les gusta convivir ahí, entonces sacan las parrillas, hacen parrilladas, por la calle pues se le pone unas plantitas, no sé qué, pero es para la celebración de la Virgen, que no recuerdo qué Virgen. Y la verdad que a mí me sorprendió bastante porque yo digo, mira, yo sabía pues que el 12 de diciembre sí salen pues, ¿verdad? Las personas pues a las calles, ¿no? Por lo de la Virgen. Pero yo no estaba enterada de que también hay otras fechas para festejar a otros, ¿cómo se dice? No sé cómo les llaman. Otros santos, Sí, otros santos. santos y vírgenes. Ajá. Y era Fue la la de Virgen de Zapopan, Zapopan, Leslie. Leslie. Sí. Entonces, a mí me sorprendió, ¿no? O sea, no solamente es una, pues son varios santos que tienen un festejo y ahí es donde se ve, ¿no? Dependiendo, porque no todas las personas creo que asisten, ¿verdad? A eso, pero si tienen más fe en una o en otra, pues entonces se ve. Yo vi pues que había mucha gente en las fotos que me mandó, ¿no? Que había mucha gente ahí festejando y todo, ¿no? Y la verdad, yo dije, no, pues que a lo mejor cada estado tiene ¿cómo decirlo? Como sus propios santos, ¿no? Sus propias Sí, no, más bien sería como sus tradiciones no religiosas. Porque al menos allá en Chiapas, yo lo único que he visto es el 12 de diciembre. Nada más. Nada más eso. Muy bien. ¿Quién más quería participar? maestra. Es más, las iglesias tienen, cada iglesia tiene su, ¿cómo le llaman? Su santo patrón, y es la que le realizan las fiestas, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, el de Y San Judas es muy famosísimo también. ajá. Uno de los problemas, Sí, he uno visto de los por ejemplo, problemas, por aquí hay un
un pueblito cerca, hay cada tiene sus fechas de fiesta, entonces hay uno de acá, el otro por allá, y hay veces que sí coinciden, pues, pero normalmente son diferentes. Así Y es. sí, ahorita ya se ha visto un gran cambio, por ejemplo, cuando estaba en Veracruz, cuando recién empezó de los cristianos, era mal visto que alguien siguiera esa religión, pues, y ahorita ya lo ven normal, Ujú. que existan otros. Así es. Sí, ya ahorita tienes esa libertad y ya no eres juzgado, ¿no? Como anteriormente. No, antes Muchas, muchas de las sí eran cosas, juzgados. muchas de Ajá. las cosas que los problemas que había en la antigüedad era de que la iglesia sí tenía muchos seguidores y Ujú. además de ello, impartía mucho, hacía mucho proselitismo, impartían el proselitismo y los gobernantes y personas que en aquel tiempo no había partidos políticos todavía, pero sí había candidatos, pues se guiaban con las ideas, ¿no? Para recabar, personas, porque la iglesia es lo que llevaba a cabo el proselitismo para que hubiera mayoritismo hacia un cierto candidato, hacia cierta persona, ¿no? Sí, Ese por era el eso problema del tienen que proselitismo, cuidar como su imagen, ¿no? exactamente. Y que tienen que estar casados y la buena familia, las buenas costumbres, era como muy importante pues para los políticos. Creo que todavía es como muy importante, como un presidente no va a tener una primera dama y así, o sea, es como mucha imagen y sobre todo por ese propósito, ¿no? Porque Pues, hay mucha población todavía que es religiosa y entonces para pues ganar. todavía, maestra, por ejemplo, aquí en Tlaquepaque, al cardenal lo bloquearon, al viejo ese feo, que no sé cómo se llama, no recuerdo su nombre, lo bloquearon porque estuvo haciendo proselitismo, incluso hizo que se anularan las elecciones que ya habían sido en Tlaquepaque por el proselitismo y lo que él habló de otro partido político. Entonces, ese era el problema en esos tiempos y como le comentaba, Benito Juárez fue el que separó pues la iglesia siendo masón y pues le ocasionó un gran problema, ¿verdad? Claro, sí, así es. Ana María, ¿querías comentar algo? Sí, con lo que respecta a las tradiciones, sí es cierto, es cada localidad o cada municipio tiene sus propias tradiciones. Por ejemplo, nosotros aquí, pues, es la Virgen de Zapopan el día 12. Sin embargo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los más, argüenderos, por decir algo, en cuestiones de tradiciones y de religión, son los católicos. Los católicos celebramos todo. Yo soy católica, se celebra todo por tal de hacer fiestas, por la convivencia y demás, y que se ha distorsionado en algunos momentos de la vida, pero sí, las tradiciones nos juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Y tan importante que, por ejemplo, el calendario de educación se Sí, rige viene también marcado. con muchas fechas de los católicos. Sí, A todos nos conviene, ¿no? Ahora sí sí, que claro, claro. seamos católicos Porque o hay no. descanso. Ajá, Semana Santa, Semana Pascua, las dos de No son Navidad. católicos y descansan en Semana Santa. Ajá, sí, la que Exacto, sea. No come exacto. carne esos días y todo el año comen carne de gente, ¿verdad? Ah, Ajá, claro. Ay, no. así es. Y La- fíjate, mucha gente, aún siendo católica, bueno, yo, por ejemplo, crecí siendo católica, ¿no? Y me llevaban al catecismo y cositas así, pero no sé, pues la forma de darlo era muy diferente. Cuando trabajé en el Colegio Nueva Galicia, pues ahí, pues obviamente nosotros tenemos que dar catecismo y nos iban preparando para ello. Entonces, yo ahí pues aprendí muchas cosas, por ejemplo, el calendario que ellos tienen aparte, la fiesta de Pentecostés, cosas que yo ni sabía jamás que existían. El porqué de la Pascua, o sea, todo su significado jamás yo no lo sabía bien, pero o a la perfección, ¿no? Y ahí pues me entero, pues me van adoctrinando. Y por ejemplo, yo veía, por ejemplo, mi mamá lo hace porque pues, es una tradición, pero yo le preguntaba, o sea, ¿por qué? Y no me sabía decir, o sea, mi abuelita igual, o sea, a veces hay personas, no digo que todas, pero sí hay también unas cuantas que pues son católicos porque así les enseñaron a ser católicos, ¿no? Y porque esa es la costumbre y porque pues eso se hace, pero no saben la razón del por qué realmente, ¿no?
de la fe. Entonces, también ahí como que, también eso no sé qué tanto le convenga a la iglesia, ese punto. Maestra, Sí. como dice usted, en realidad pocos conocemos todo lo que es la religión católica, nada más nos guiamos por usos y costumbres, es lo que nos guiamos, Ajá. pero no profundizamos porque de verdad tiene una información muy importante y hasta cierto punto agradable del por qué la Semana Santa, de por qué la Semana de Pascua, el Pentecostés, todas esas cuestiones, y no la conocemos, pero la llevamos a cabo, la fiesta tiene que Sí. estar ahí. Tenemos que tener fiesta. Así es, eso sí, Luis Enrique. Incluso si recuerdan, hubo conflicto, ya hubo una guerra civil en México a causa de la religión durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y su antecesor, que fue la guerra cristera. Ujú. Exacto. Montada también aquí en Jalisco. Jalisco fue uno de los puntos Ajá. más álgidos Más de ese conflictivos. conflicto, ¿verdad? Ujú, sí, No, por pues eso. aquí en toda la región de nuestro municipio se dio la guerra de los cristeros. Mi abuelito participó ahí. Así es, y por eso están los túneles y todo eso. De hecho, Ajá. yo quiero ir al puente de las damas. Está De ahí las, de las, de de las damas, ¿Dónde está ese maestra? está ahí en el centro, está en la hay, Avenida Niños Héroes, ¿En ajá, dónde? por Avenida Niños Héroes, pero Avenida a La la Paz, altura del Avenida centro. La Paz, Ajá, Oh, sí, sí, sí. en Avenida La Paz. Yo ya fui, está padre. ¿Sí? Yo pasé el Sí, otro está. día y dije, ay, mira qué curioso, y ya me dijo que no, es el puente de las damas, así, así, así. Y quedamos de ir a ver si en estos días voy. Y sí, es por sí. eso, es Y como una ciudad abajo de nuestra ciudad y por donde ellos también se comunicaban. De hecho, antes también él me dijo, porque a mí no me tocó, que había esos recorridos y los iban maestra, llevando. sí. Maestra, dije en nuestro municipio, no, en todo nuestro estado fueron los cristeros. Sí. Ujú. Todo Jalisco, Ana. Y Es con fíjense, y todo fue Jalisco, muy así es. violenta, y fue una guerra bien Y violenta. muy violenta, muy violenta. O sea, Sí. la iglesia se puso con todo, ¿eh? O sea, no se dejó. Se puso brava. Ujú, así es. Creo que fue en Guanajuato donde murió el último mártir, ¿no? Sí, de hecho, por ahí, creo que Hay es un museo, creo. ay, ¿cómo se llama este señor? Un Yendo para museo, allá. no Ajá. recuerdo el nombre del señor, pero sí hay un museo, me parece. Pues había tantos santos, ¿verdad? Sí, no, pues. Tantos para Y, echar para arriba. sí, y ¿Cuál la iglesia eligen? se ¿Cuál tuvo tienen? que ir, Elijan uno. Ándale, el que tuvo más que te ir gusta. cediendo, porque, o sea, sí tenía, y es como lo venimos diciendo, la educación es 100% política. Si ustedes se fijan en la lectura, ¿quiénes son los que empiezan con este tema de la instrucción, que es la educación? Son los políticos, no son maestros, no son pedagogos, no son los filósofos de esos tiempos, nada, nada. O sea, es el gobierno el que empieza ahí a meter como estas ideas de la instrucción, de la educación, de que nuestro gobierno, obviamente para su beneficio, ¿no? Y como en ese tiempo también tenía tanto poder la iglesia y había tantos seguidores, tantos católicos, que por eso se llega a hacer esto, ¿no? O sea, al gobierno ya llegó un punto que ya no le convenía tanto que la iglesia tuviera tanta jurisdicción dentro de los movimientos y todas estas reglas sociales, porque pues les estaba perjudicando y más porque se tenían que poner de acuerdo con ellos. Entonces ya llegó un momento en el que el gobierno ya quería hacer lo que ellos querían y luego la iglesia no quería y así pues por toda esta intervención que tenían pues se hacen estas leyes decretadas por Juárez, que son las leyes de reforma, donde él plantea pues que la iglesia sea laica y gratuita. Entonces se desencadena toda esta lucha y empieza a ver esta guerra, ¿no? Que termina en la guerra de los cristeros o la guerra de los 3 años. Entonces, y como lo mencionábamos, ¿no? Fue una guerra muy violenta. En los libros de texto vienen también, o sea, ahí sí lo cuentan más o menos como fue, pero sí, pues claro, les conviene, ¿no? Manchar ahí como que la imagen de la iglesia un poquito a los, pues que vayan viendo ciertas realidades, ¿no? Los alumnos. Entonces, bueno, pues
esta guerra pues encabezó pues que se determinara ya un futuro, pues que la educación fuera laica y gratuita. Y pues tan es así que pues ahí lo tenemos, ¿no? En nuestra Constitución de 1917, que es con la que nos regimos hoy en día, que ahí viene, ¿no? En el artículo 3º, donde se proclama esta ley. Déjenme, lo muevo. Sí, Luis Enrique. Le di like, maestra.